las marcas de nuestra historia que han sido silenciadas están vivas. Resurgen de las voces acalladas, de los escritos manipulados, de las identidades ocultadas, de los cuerpos sin identidad que nos hablan. Dale. Dale. Toda reconstrucción necesita de instancias de recapitulación, de una aritmética simple que nos devele dónde estamos, qué fue de nosotros, para poder resolver una ecuación mucho más compleja y oscura. ¿Hacia dónde vamos? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de las fuerzas militares. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones directivas. Es un día de júbilo para nuestro país. Son incógnitos, un desaparecido, no tienen lugar, no están. Porque yo gritaba que me estaban secuestrando. Esposado y con grilletes a las piernas. Surge esta idea de la sangre, a ver si nuestra sangre sirve. El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado en la Argentina, encabezado por militares que desde hacía meses habían comenzado a planificar la denominada lucha antisubversiva, organizando su presencia y accionar en una compleja distribución territorial que dividía al país en zonas, subzonas y áreas militares. Mediante la Directiva 404/75, firmada por el entonces Comandante General del Ejército, General Roberto Eduardo Viola, en octubre del 75, se puso en práctica la organización del país en 5 zonas de defensa, 19 subzonas y 117 áreas y subáreas. La ciudad de Rosario, cabecera del comando del Segundo Cuerpo de Ejército, quedó circunscripta, según esta nomenclatura, al área 211 dentro de la zona 2, la cual se extendía por los departamentos de Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. El accionar represivo del ejército y distintos organismos de seguridad mediante el periodo 1975-1983 tuvo como resultado en el área 211 el registro de 196 asesinatos y 238 desapariciones. Bueno, en el año 2010 hicimos las primeras excavaciones en el cementerio de la Piedad y sobre 2 sepulturas. Y como pudimos lograr 2 identificaciones a 2 sepulturas, se decidió encarar con el resto de las sepulturas de todos los ingresos comunes en ese cementerio. Y como era un gran trabajo, eran más de 100 sepulturas que se planteaban excavar, el equipo decidió, a raíz de esto, abrir, digamos, una oficina en la ciudad de Rosario por la gran cantidad de trabajo que teníamos y la gran cantidad de causas judiciales en las que estábamos trabajando en ese momento.
El equipo se forma en 1984, cuando vuelve la democracia a la Argentina, ante la necesidad de darles una alternativa independiente a los familiares de personas desaparecidas desde el punto de vista de la exhumación y recuperación de los cuerpos. Comenzamos trabajando inicialmente en todo lo que era la provincia de Buenos Aires, en diferentes cementerios, especialmente en las afueras de Buenos Aires, y de esa manera, con la confianza de algunos jueces, fue posible establecer una metodología de trabajo que de a poco se fue extendiendo a otros lugares del país donde comenzamos a recibir pedidos. ¿Tenemos idea de la distancia entre los puntos? Sí, el largo máximo son unos 50 metros y de ancho unos 30. Podemos ampliar de última y hacer 2 de 30 por 30 para que quede más cuadrado y más fácil. Si serían 2 de 30 por 30 serían más o menos en este sentido. 2 así, 30 y 30. Y abarcaríamos todo este pedazo de acá. Se decide a fines del 2010, en 2011 se concreta esta idea de abrir la oficina acá en Rosario. Y allí se empiezan a coordinar todos los trabajos de investigación que tenían que ver con los desaparecidos de uno de los núcleos urbanos más importantes del país y que de alguna manera se venía trabajando, pero no de una manera tan sistemática y ordenada como se venía, como era necesario por ahí hacerlo, ¿no es cierto? El trabajo que comenzamos a hacer en la zona de Rosario data de hace varios años, por lo menos 15 años, siempre en forma esporádica, ya que no teníamos una presencia constante, pero con la incorporación de Miguel al equipo y con su conocimiento del entorno de Rosario, de la dinámica rosarina, primero a nivel judicial, a nivel forense, pero después en relación con los organismos de derechos humanos y con los familiares, fue posible establecer una presencia más fuerte y trabajar no solamente en la zona de Rosario, sino toda la zona de Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias de la región. O sea que junto con Buenos Aires y con Córdoba, Rosario ha sido una de las zonas más afectadas por la represión durante la dictadura y ameritaba tener una presencia importante. Recién a raíz de la derogación de las leyes de obediencia debida y puntos finales que, digamos, se empiezan a abrir las causas en Rosario y empieza a haber una actividad, digamos, un poco más fuerte, digamos, en cuanto a la excavación y demás. Y también tiene que ver también con la creación dentro de una estructura provincial que era la Secretaría de Derechos Humanos de la Dirección, digamos, de Investigación de Memoria Histórica. Ahí te busca. Carribales lo terminamos, lo concluimos con familiar y todo ahora. Claro. Esta semana. Creo que está ahí el archivo. Y ahora si querés. La Piedad, exacto. La Piedad, informes que hay ahí. Por sí, a ver. Aparece. Ahí está. Yo tuve un periodo en el que fui funcionaria de la provincia, fui directora de la memoria de la provincia hasta el 2007 y llegó. Después de eso, que dejé esa función, llegó a Rosario. Es una oficina donde había mucha gente trabajando y donde había mucho elemento, muchos documentos, mucho trabajo de investigación. Yo ya me uno a este equipo de gente con ya una tarea avanzada. Fue uno de los lugares donde encontré un trabajo sistematizado que nos llevó a los resultados de los que hoy hablamos, ¿no? Pero porque en todas las otras ciudades donde arribamos empezábamos prácticamente de cero. 2009 tiene que haber sido, más o menos, que viene una fiscal acá a Rosario, que es Mabel Colalongo, sí le da un impulso realmente a todo lo que era el trabajo de excavación y de búsqueda de cuerpos realmente, y se empiezan a hacer sí, una gran cantidad de trabajos en la zona de Rosario particularmente.
La zona militar 2, dependiente del 2º Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, tuvo como comandantes en jefe a los generales Ramón Genaro Díaz Besone desde septiembre de 1975, Leopoldo Fortunato Galtieri a partir de octubre de 1976, Luciano Jáuregui desde febrero de 1979 y Juan Carlos Trimarco desde diciembre de 1980. Durante este tiempo funcionaron en el área 211 distintos espacios de detención, algunos conocidos y otros de existencia clandestina. Edificios dependientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia, el Batallón de Comunicaciones 121, la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Mateo y el Batallón de Arsenales 121, hoy 603, de Fray Luis Beltrán, convivieron con otros menos visibles, como la Calamita en Granadero Baigorria, la Quinta de Funes, la Intermedia en Timbúes o la Escuela Mañasco en Lagos y Ceballos. La planificación de las detenciones, asesinatos y desapariciones se efectuaba con conocimiento, dirección y órdenes del comandante en jefe y mandos inferiores. A partir de esta ingeniería del sistema represivo, se llevaba adelante el seguimiento, el fichaje y la clasificación de potenciales víctimas, así como el archivo de la información obtenida de los secuestrados y la elaboración de informes. El comandante del 2º Cuerpo de Ejército informa a la población que elementos dependientes de la jefatura del área 211 el día 15 de enero a las 1:50 horas en las calles Fragata, Sarmiento y Crespo abatieron a un hombre y una mujer, quienes desplazándose en una moto marca Gilera, color azul metalizado, respondieron a la orden de detención y partida por personal policial con disparos de arma de fuego. En el lugar se les secuestró el siguiente material: una pistola Browning calibre 9 milímetros de fabricación belga, un bolso con 4 granadas de mano y panfletos de corte subversivo referidos al ámbito laboral. En general, cuando se habla de la última dictadura militar en Argentina, hay siempre una referencia constante que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas vienen a derrocar o erradicar la subversión, la idea de una lógica binaria, las Fuerzas Armadas que vienen a detener a las organizaciones político-militares que estaban actuando en Argentina en ese contexto. Esa idea en parte es errada, básicamente porque tenemos que considerar un conjunto de factores más complejos para entender el golpe de Estado del 76. Por un lado, el rol que las Fuerzas Armadas tienen en la Argentina después de la Guerra Fría, en la posguerra. Por otro lado, también la fuerte radicalización política de la sociedad que excede a las organizaciones político-militares. Hay un proceso de radicalización desde los años 60 que no tiene que ver solo con la lucha armada. Por otro lado, que la mayoría de los análisis históricos más actuales señalan que las organizaciones políticos militares no habían tenido un peso significativo ya para el 76 porque muchas de ellas habían sido desarticuladas. Y mis padres, Isabel y Víctor Hugo, eran militantes del PRTERP, además de estudiantes universitarios y trabajadores. Y el 10 de agosto de 1976, el mismo día, en diferentes lugares, asesinan a mi papá y desaparece mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses, por lo cual, debido a la búsqueda que comienza en relación al destino de ese embarazo,
desde tempranamente mi familia tuvo vínculos con abuelas de Plaza de Mayo. En sí, cuando uno piensa el golpe de Estado del 76, la configuración de un nuevo gobierno a cargo de las juntas militares, donde las tres fuerzas participan, lo que tiene que pensar es precisamente en que lo que se viene a instaurar es un orden nuevo. Un orden que articula la necesidad de un nuevo modelo económico, que se aúna en un objetivo que es la erradicación de la subversión, como van a llamarle en ese entonces, que aglutina a las Fuerzas Armadas tras ese objetivo, pero que también intenta desarticular la relación entre Estado y sociedad. Rosario, zona más importante del área 211, pero además sede del segundo cuerpo de ejército, va a ser un área estratégica. Por un lado, porque el Gran Rosario era una zona de fuerte movilización política, obrera, estudiantil, pero además porque va a ser el eje sobre el cual se articula la represión. Muchos de los centros clandestinos están en Rosario o el Gran Rosario. Ahí el peso significativo básicamente va a estar en el ejército, aunque tiene algunas particularidades, porque si bien el ejército es el que comanda lo que es la represión en la zona, hay una fuerte articulación con la policía provincial y básicamente con la jefatura de policía. Si nosotros miramos el organigrama de lo que son los centros clandestinos en Rosario, tenemos las quintas, las llamadas quintas, la Quinta de Funes, la Calamita, la Intermedia, un poco más lejos, lo que son las dependencias militares, pero el centro clandestino quizás de mayor envergadura, porque es donde pasan más militantes, es el Servicio de Informaciones y depende de la jefatura de policía. A mí me secuestraron en enero del año 77, acá en la ciudad de Rosario, me secuestró el ejército y me trajeron al servicio de informaciones que funcionaba en la jefatura, acá atrás, en este edificio que está acá a mis espaldas. Ahí pasé por la situación que pasamos todos los compañeros, los golpes, la tortura, con el adicional que tuvimos las mujeres, que fueron las violaciones. No me parece menor el lugar que ocupa Rosario en la preocupación por el disciplinamiento, el ordenamiento de la sociedad por un lado, porque ese es otro de los temas, y por otro lado la erradicación de la subversión, como van a llamar los militares a esto, que excede obviamente a las organizaciones político-militares, porque no es solamente agarramos a los líderes de Montoneros y PRTERP o a los militantes de las organizaciones armadas. Hay un marco mucho más general, organizaciones políticas no armadas, organizaciones de base, organizaciones barriales, que también entran en ese perfil tan difuso que es el subversivo para la policía o para el ejército, porque en ese punto, si bien hay objetivos claros desde arriba de cómo se comanda la represión, también hay ciertas arbitrariedades en donde qué es el subversivo también funciona de acuerdo a quien esté llevando adelante las tareas antisubversivas en ese marco. Cuando a mí me trajeron acá al Servicio de Informaciones en enero del año 77, ahí me encontré con Alicia Tierra, que la habían secuestrado acá en Rosario junto a su compañero Alberto Tión, Tatín para nosotros, a fines de diciembre del año 76. A mitad de enero del año 77, una noche, la escucho a Alicia que me grita: negra, me están llevando, y la verdad es que no pude hacer nada por ella. Todos estos años de mi vida me pasé buscándola.
En general hay un acuerdo ya entre los historiadores que entre el 76 y el 79 es la fase más represiva de la dictadura, en donde el objetivo, erradicar a las subversiones, ese objetivo que aglutina a las Fuerzas Armadas, permite la organización de ese Estado, de ese gobierno, con todas sus estructuras. Y que hacia el año 79 lo que vamos a ver es, por un lado, que ese objetivo ya básicamente considerado cumplido, las Fuerzas Armadas empiezan a entrar en crisis. Entonces, entre el 79 y el 83 lo que vemos es ese proceso de crisis institucional que tiene el propio gobierno, además de la crisis de la política económica y las críticas que van a empezar a surgir en la sociedad tibiamente primero y después del año 80 con mucha más fuerza. La etapa de investigación preliminar es una de las partes fundamentales de nuestro trabajo. En la etapa de investigación preliminar nosotros reconstruimos, digamos, todos los hechos y todas las historias de cada una de las víctimas. Lo que esto nos permite de alguna manera reconstruir este sujeto histórico-social inmerso en una serie de hechos, ¿no? Y a través de libros de registro cementerio, registro civil, partes de inteligencia, causas judiciales, testimonios de sobrevivientes, entrevistas con la familiar y demás, es donde nosotros tratamos de ir sistematizando y organizando toda esta información para poder reconstruir tanto los hechos como estos sujetos históricos sociales y qué fue de ellos, digamos, cuál fue el destino final que tuvieron ellos. La tarea en la oficina de Rosario, la mía, mi colaboración en esta oficina es de investigación. Se hace una tarea de sistematización de datos, se cruza toda la documentación que hay una documentación variada, hay causas, hay certificados de función, hay boletos de inhumación, etc. Y la relación con los familiares. No recuerdo si fue, creo que en el 2011, se logró recuperar de la División de Criminalística de la Policía de la Provincia de Santa Fe una gran cantidad, aproximadamente unos 200 prontuarios de personas fallecidas. Esos prontuarios de personas fallecidas eran los prontuarios que hace la policía en el momento que muere una persona y no tiene identificación. Lo que hacen es tomar huellas dactilares. Entonces, a través de la recuperación de esta fuente documental se logró conocer la identidad de muchas de las personas que habían sido inhumadas como NN en diferentes lugares. Y en muchos casos donde no se pudo recuperar el resto, al menos se le pudo dar una respuesta a la familia de qué había pasado con su familiar y decirle, bueno, teníamos la certeza de que esa persona murió en tal circunstancia, en tal lugar y en tal fecha, y al menos no nos permitía la recuperación del resto, pero sí darle una respuesta al menos a la familia que lo estaban buscando. Nosotros trabajamos en función del hecho, es decir, nosotros le llamamos las caídas, es decir, cómo se produce el hecho, y desde ahí arrancamos en un cruce de información que puede ser documental o testimonios orales que nos llevan a la hipótesis más cercana
del destino final de cada uno de los compañeros, de cada uno de los hechos producidos. Pero por eso es muy importante y es valiosísimo el aporte de los organismos que hemos tenido, de hijos, que hemos tenido de abuelas, de los sobrevivientes, de los compañeros que han sobrevivido y que pueden contar por lo que pasaron. La llegada de la fiscal Mabel Colalongo a Rosario hace a que se hagan un montón de trabajos más de excavación, y puntualmente tiene uno de los trabajos que creo que fue, digamos, uno de los más importantes en esta región, que fue el Cementerio de la Piedad, digamos. Es el hito porque sabíamos nosotros por investigación de que muchas de las personas asesinadas en los supuestos enfrentamientos y demás habían sido inhumadas como en el Cementerio de la Piedad. Pero a los pedidos de informe que hacían las autoridades judiciales al Cementerio de la Piedad, el cementerio respondía en reiterada oportunidad de que los restos habían pasado a Rosario y que no estaban. En el 2010 se hacen 2 exhumaciones en el Cementerio de la Piedad de 2 sepulturas, una causa totalmente aparte de todas las otras, que era por el hallazgo de 2 mujeres en la costa del río Paraná. Aparecen en un juzgado 2 informes de autopsia hechos sobre 2 cuerpos NN que aparecieron en septiembre del 76, con un día de diferencia, 10 y 11 de septiembre, que aparecen en el río Paraná. Los cuerpos son rescatados por prefectura e inmediatamente se les realiza la autopsia, pero con designación NN. Uno de esos restos pertenecían a Isabel Carlucci, o sea, a mi mamá. Al tener estas 2 identificaciones en 2 sepulturas que habíamos abierto en La Piedad, digamos, se hacía prácticamente insostenible no avanzar en el resto de la sepultura. Bueno, presentamos un informe, digamos, con el relevamiento de toda la documental del cementerio, donde se seleccionaron de alguna manera aproximadamente 120 sepulturas que correspondían a personas, digamos, no identificadas, inhumadas en los sectores de tierra gratis, digamos, del cementerio, que son básicamente Solar 73, 74 y 75, y que en muchos de esos casos la causa de muerte era muerte violenta. Nosotros exhumamos más de 300 cajas con restos. Los restos en muchos casos estaban, digamos, mezclados. Por disposiciones, digamos, municipales del cementerio, cada 5 años tienen que reutilizar esas sepulturas. Son sepulturas donde se inhuma gente que no tiene familiares o no tiene recursos para poder pagar, entonces se entierra, son las famosas sepulturas gratis, digamos, que tiene el cementerio, ¿no? Entonces cada 5 años ellos van reutilizando las sepulturas. El procedimiento normal que tienen que seguir es exhumar los restos que están en esa sepultura para poder inhumar uno nuevo, ¿no? Y los restos que exhuman pasarlos a un osario. Este procedimiento no se cumplió y eso nos permitió a nosotros, casi más de 30 años después, poder recuperar un montón de restos de que habían sido inhumados en el año 76, 77 y que eran restos de que en el momento que tenían que haber sido exhumados, en vez de exhumarlos, los amontonaron en una de las puntas de la sepultura y enterraron otros cuerpos por encima. Este procedimiento se repitió unas 6-7 veces en cada una de esas sepulturas. Por lo tal, cada sepultura que abríamos llegamos a encontrar a veces hasta 6 o 7 individuos distintos en esa sepultura, y muchos de estos estaban mezclados, por lo cual nosotros recuperamos no fueron esqueletos completos, sino que conjuntos de huesos que después fueron siendo analizados en el laboratorio y tratando de armar, digamos, por diferentes, digamos, técnicas antropológicas y genéticas, ir conformando los esqueletos de estas personas que nosotros estábamos buscando. Se han recuperado restos, por ejemplo, en el cementerio andino, en el Timbúes, en un montón de localidades, digamos, que son, digamos, cerca de Rosario, en 30, 40, 50 kilómetros de Rosario, porque empezamos a ver de que en muchos casos donde había apariciones de cuerpo, se daban generalmente en las afueras de Rosario, digamos. O sea, lo que estamos haciendo ahora es la parte, de alguna manera, no final, pero
posterior a la investigación preliminar, a la parte de exhumación o excavación arqueológica, es el análisis de los restos. O sea, los restos ya están analizados, lo que estamos haciendo ahora es una pericia. Particularmente en este caso es una pericia sobre causa y modo de muerte que se enfoca en lo que son las lesiones que nosotros decimos perimortem, alrededor del momento de la muerte o aquellas que ocasionan la muerte del individuo. Entonces, lo que hicimos antes era desplegar los restos en posición anatómica, sacar las fotografías, y ahora estamos describiendo detalle por detalle cada una de las lesiones que observamos. Este es un recorte parcial de lo que es todo el trabajo de laboratorio. Previo a esto, nosotros lo que hicimos fue un análisis completo del esqueleto. Primero, una vez que los restos son recuperados de manera arqueológica, los restos llegan al laboratorio y se hace el análisis y la determinación del perfil biológico. ¿Esto qué implica? En primer parte, los restos tienen que acondicionarse. Vienen de exhumación, le sacas la tierra, los limpias y los dejas en condiciones para el análisis. Una vez que acondicionas los restos, se extienden en posición anatómica, se realiza un inventario, primero, que es ver cuántos elementos tenés, un panorama general, si están completos, incompletos, y después se saca lo que es el perfil biológico, que es el sexo del individuo, la edad, la estatura, se hace una ficha odontológica con las presencias, ausencias de piezas dentales, si tiene algún tipo de arreglos, si tiene, por ejemplo, prótesis. Todos estos datos son importantes para la parte de identificatoria, pueden ayudar. Lo que observamos en este caso es, el cráneo se encuentra multifragmentado y tiene una lesión que nosotros determinamos lesiones perimortem, que son aquellas ocasionadas alrededor del momento de la muerte, y tiene una lesión de forma circular, que acá nosotros vemos un bisel, que nos indica que es una lesión por proyectil de arma de fuego. Este caso viene de un contexto de lo que nosotros decimos restos mezclados, es decir, estaba en una sepultura con pérdida del contexto original y mezclado, estaba desarticulado y estaba junto con otros huesos de otras personas. Entonces, lo que pasa a nivel del estudio antropológico es que se limita mucho a la hora de asociar con los restos. Entonces uno tiene menos herramientas porque se perdió el contexto original, que es por lo cual la importancia de la excavación arqueológica. Cuando me quedo sin herramientas antropológicas, lo que tengo que es apelar al ADN. No es sencillo extraer ADN de hueso, o sea, no es que uno manda el hueso y enseguida hacen el estudio de ADN y sale enseguida. Es bastante complicado porque tiene que tener un perfil completo, etc. Cuando llegan los resultados genéticos, tiene que compararse con alguien, con la sangre de la familia, porque no es que tampoco el resultado genético de por sí da una identificación. Se realiza una comparación entre perfil de sangre de la familia con el perfil genético de los huesos que uno tiene en estudio. Durante gran parte del desarrollo del EAF, la identificación de las personas desaparecidas se hacía mediante la combinación de métodos tradicionales de identificación que tienen que ver con la antropología, la odontología y la medicina. A principios de los 90, cuando comienza a utilizarse la genética, especialmente la genética forense en la identificación de personas, ese paradigma cambia y hace que el análisis genético se vaya transformando cada vez más en una herramienta fundamental. Allá por el año 2004 comenzamos a pensar una posibilidad de poder hacer un uso de la genética en forma masiva, y es así como, junto con instituciones colegas de Guatemala y de Perú, creamos un proyecto llamado Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas. Y en Rosario ayudó muchísimo porque lo que fue la genética en los casos de La Piedad fue fundamental. No solo por el hecho de la identificación en sí misma, sino por la reasociación intraesqueletal que tuvimos que hacer a raíz de que los huesos venían mezclados, ya de la sepultura. Entonces, la genética nos permitió no solo la identificación, sino que también conformar, el esqueleto o la gran cantidad de piezas que podíamos juntar de un esqueleto para reasociarlos de manera científica y poder decir este hueso corresponde con este otro y estos conforman así un esqueleto.
En Rosario tenemos un padrón que se fue trabajando, padrón de desaparecidos y asesinados, que se fue trabajando durante estos 2 o 3 años, prácticamente depurado, y sobre eso buscamos las faltantes de muestras de sangre. Ya llegamos a una cantidad de familiares que nos faltan, que nosotros lo llamamos el cuello de botella, que son los casos donde el familiar ya lamentablemente falleció, o nos resulta muy difícil la localización de la familia, así que estamos trabajando con ese cupo que es muy chico por suerte. Plantear a lo mejor el trabajo de la piedad 10 años antes hubiese sido muy complicado poder, digamos, realmente arribar la identificación, ¿no es cierto? Y lo que tiene también, digamos, el desarrollo de la genética en esta parte fue que en muchos casos en los que no teníamos la posibilidad de identificarlo a través de las técnicas tradicionales de la antropología forense, la genética no solo que nos permite abrir esta nueva puerta, sino que también nos permite lograr identificaciones cuando no se contaba, a lo mejor con una hipótesis previa por la identificación, y abrir nuevas puertas, porque cada identificación que se nos daba nos permitía suponer que el restante de personas que habían sido muertas en el mismo hecho podían corresponder a compañeros de militancia o personas que habían sido detenidas en el mismo lugar. Entonces esto también nos abría nuevas puertas de investigación para seguir profundizando la parte de investigación y hacer este ida y vuelta permanente que teníamos entre las 3 etapas de trabajo, ¿no es cierto? Los casos ligados al accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el Área 211 durante el periodo 1975-1983 contabilizan 238 desapariciones y 196 asesinatos. Dentro de este último grupo, la cantidad de víctimas se agrupa en 65 muertos en enfrentamientos fraguados, 66 ejecuciones en la vía pública, 4 en enfrentamientos reales, 92 asesinados en procedimientos y 12 aparecidos en ríos. En 21 de los 196 casos de asesinatos registrados, los cuerpos no fueron restituidos a sus familias. Bueno, en esta gráfica básicamente lo que hicimos fue ordenar de alguna manera la información que teníamos sobre las víctimas en el área 211. La línea azul va a representar a los desaparecidos y la línea roja a las personas asesinadas. El recorte temporal tiene que ver básicamente con que la mayor cantidad de víctimas se da entre el periodo 75 a 78. Los años 79, 80, 81 y 82 hay muy pocos casos. Con respecto a las flechas, esta lo que está indicando es el 24 de marzo del 76, o del inicio de la dictadura militar. Obviamente sabemos que esto no empezó el 24 de marzo, sino que empezó antes, por eso nosotros tomamos del 75. La línea que tenemos aquí nos está marcando básicamente un cambio en lo que es la comandancia del segundo cuerpo de ejército, y la línea verde nos está marcando un cambio en lo que es la jefatura del área de inteligencia del ejército. Básicamente, en el año 75 tenemos 2 picos bastante llamativos que están relacionados. Este puntualmente está relacionado con el copamiento de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, que se produce en abril del 75. Este otro pico está relacionado con el asesinato de varios militantes relacionados básicamente al peronismo, digamos, que sus cuerpos son hallados a la vera de caminos y rutas en el interior de la provincia de Santa Fe. En agosto del 76 tenemos este pico también que tiene que ver, está relacionado con la caída del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRTR, una gran caída que hay en agosto.
Después tenemos en octubre, septiembre y octubre también hay un montón de asesinatos y tenemos una gran cantidad de cuerpos que están apareciendo en la vera de caminos. En diciembre del 76 tenemos la muerte de un montón de personas que son asesinadas en el procedimiento que realizó la Fuerza de Seguridad para la detención de los mismos, entonces ahí se produce en el procedimiento la muerte de muchos de ellos. El 7 de septiembre de 1977, Agustín Fesset, el jefe de la policía de Rosario, ex comandante de Gendarmería Nacional, organiza una cena en el Servicio de Informaciones para festejar la derrota de Montoneros. Es justamente cuando tenemos este pico en esta zona, que es justamente el gran secuestro de un montón de militantes asociados a Montoneros. Y esos mismos días también trasladan un grupo de detenidos a otro centro de detención, que uno de ellos después es encontrado en la fosa de San Pedro. Por lo tanto, sabemos de la relación que había entre el Servicio de Informaciones, la Calamita y la dependencia, digamos, la relación entre ejército y policía en este tipo de eventos. O sea, del Servicio de Informaciones fue trasladado a la Calamita, que dependía del ejército, y después de la Calamita seguramente trasladado con otros militantes al campo San Pedro, donde fue enterrado en una fosa común tapado con cal. ¿Qué? Listo, dale. Las marcas azules nos están representando hechos donde aparecieron cuerpos en la vía pública o en ríos o a la vera de caminos, asesinados o acribillados a balazos. Y las etiquetas rojas lo que nos están marcando básicamente son lo que nosotros denominamos enfrentamientos fraguados. Es decir, personas que habían sido privadas de su libertad, detenidas en un centro clandestino de detención y luego sacadas de estos centros y ejecutadas en la vía pública. Muchos de estos eventos que tienen que ver con la aparición de cuerpos en la vía pública se fueron dando, por ejemplo, en Timbúes, Andino, Melincué, Casilda, lugares generalmente afuera de la ciudad de Rosario, donde fueron apareciendo un montón de cuerpos de personas acribillados a balazo a la vera de un camino, que después fueron inhumados como NN en diferentes cementerios del interior. En este caso no sabíamos bien cuál era la ubicación, digamos, exacta donde se encontraba esta chica inhumada, pero sí sabíamos que eran estos dos tablones. Estaba muy definido el perfil de la persona que buscábamos porque había muchos datos de investigación histórica. Entonces sabíamos que por un expediente de la justicia, que era una chica de unos 20 y pico de años, que tenía, digamos, 2 disparos de arma de fuego muy claros que estaban establecidos, uno de ellos en la cabeza. Entonces lo que se hizo fue hacer una excavación prácticamente de todo el tablón, de los dos lados, y analizar y hacer un análisis in situ, digamos, de cada uno de los cuerpos que fueron apareciendo en este lugar. Cuando empezamos a excavar en este lugar, llegamos a una profundidad de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, y encontramos los restos de una chica joven que tenía algunos proyectiles de arma de fuego también asociados. Entonces, bueno, eso nos dio la pauta de que era por ahí la persona que estábamos buscando. Previo al golpe militar, tenemos básicamente el accionar de lo que se conoce como la AAA, donde secuestraban gente, la asesinaban y la tiraban a la vera de caminos. A partir del 24 de marzo del 76 tenemos como un cambio en esta organización. Tenemos esta gran aparición de cuerpos a la vera de caminos y rutas en el interior de la provincia y después todos los hechos que se fueron dando, digamos, como enfrentamientos, de los cuales no eran, digamos, enfrentamientos reales, sino que eran realmente enfrentamientos creados. Pero también nos está sirviendo para ver, digamos, determinados informes que nosotros pudimos ir relevando, como por ejemplo el informe Sotera. El informe Sotera es un informe del Destacamento de Inteligencia 121, donde explica cuál es la situación en la que se encontraba a noviembre del 76 la organización político-militar Montoneros.
hay algo que es importante que hay que pensar, que es que la memoria es un trabajo, justamente. Es una actividad que hay que desarrollar permanentemente y permanentemente hay que trabajar para construir ese pasado, porque no es indiferente el pasado que se construya. No es indiferente para cómo nosotros nos podemos considerar como país. No es lo mismo que triunfe un discurso que triunfe otro. Entonces, desde este sentido, desde este lugar, hay algo que es tremendamente destacable de lo que ha sido el trabajo justamente del equipo argentino de antropología forense. Revestidas conductas imputadas en carácter de delitos de lesa humanidad. Firman Guillermina Caberra, presidenta, le vamos a hacer un extracto, y los jueces de Cámara Roberto Manuel, en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 1975 y 1983. Yo me hice cargo del Juzgado Federal número 4 en febrero del 2008. En ese momento las investigaciones estaban bastante dispersas, estaban concentradas, sí, algunas causas como la que se conoció que era la causa FESET, también la causa Guerrieri y otras más, causa Calamita. Empezamos a ver los distintos actores que había, que era fundamental el aporte de los querellantes, pero también hubo una tarea muy importante del equipo argentino de antropología forense. Y hay distintas causas que estamos investigando en ese sentido, que es la de los enfrentamientos que no eran tales, sino que, digamos, eran presentados a la sociedad en ese momento como enfrentamientos, pero que no eran enfrentamientos, sino que directamente eran especies de ejecuciones sumarias. En algunos casos hubo personas que fueron reconocidas, que fueron vistas en lugares de detención, como por ejemplo el caso de Tierra, que había sido vista en el Servicio de Informaciones, y otras a lo mejor que no habían sido vistas, sino que solo fueron denunciados sus desapariciones sin haber sido vistas luego en otro lugar. ¿Jura usted o promete decir verdad de todo lo que supiere le fue preguntado en este juicio? Tome asiento, por favor. Denos su nombre y apellido completo. Miguel Ángel Nieva. Le pregunto, señor Nieva, respecto de los aquí imputados: Ramón Genaro Díaz Besones, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Cortechini y Ricardo Miguel Chomicki. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con alguno de ellos que le impidan decir la verdad? No. Los juicios nos permitieron, por lo menos a mí, que mi familia, mi hija, conozca los detalles de una historia que de otra manera me hubiera sido imposible poder contársela. Por eso uno viene como sanando heridas, ¿no? Yo siempre cuento, cuando nosotros éramos chicos, mi mamá, que veníamos de jugar en el campito, nos limpiaba los rasguños, las lastimaduras y nos ataba un trapito blanco. Y cuando eso se curaba, a los 2 o 3 días nos sacaba el trapito y ya estaba... Y yo siento que me voy sacando trapitos blancos de las heridas. Lo primero que pensé es que ese nombre con el que yo me había reconocido a lo largo de todos estos años, que era hijo de desaparecidos, ¿no? A eso me refiero, de repente ya no tenía razón de ser, ¿no? Porque si hasta ese momento se sostenía en función de la desaparición de mi madre, que ella ya no esté desaparecida, tenía inmediatamente y tuvo inmediatamente ese efecto en mí. Yo a partir de ese momento no puedo decir más, soy hijo de desaparecida. Por eso el trabajo que hacen los compañeros del equipo de antropología forense a nosotros nos devuelve certeza. Digamos, los compañeros vuelven con una historia y esa historia habla de un pasado de la Argentina, nos explica qué estamos haciendo hoy acá, qué tiene que ver este presente con nuestra historia.
pone en valor esto que hoy tenemos, la libertad de andar, de estar en esta plaza, de poder hablar, de decir lo que pensamos, comparado con aquel otro momento de la Argentina que fue tan trágico, ¿no? Esto que ocurrió acá ha sido terrible, por supuesto, y hay varias respuestas que hay mucha gente que está esperando, porque hay una respuesta que es una respuesta eminentemente penal hacia las personas que fueron los autores, partícipes de todos los hechos ocurridos. Pero hay otro tipo de respuesta, que es una respuesta también colectiva, porque no es que sea absolutamente individual, porque también en mayor o menor medida la sociedad o determinados grupos de la sociedad también esperan una respuesta de tratar de que los nietos, los hijos que están con identidad adulterada recuperen la identidad original, por supuesto. Como así también el destino de los desaparecidos. Yo creo que el fundamental es el cierre que se le da una identificación, una restitución a los familiares. Eso lo fuimos aprendiendo. En mi caso particular, al principio, la verdad que uno no sabe cómo va a vivir el familiar una restitución después de tantos años. Y sin embargo, aprendí que es como si el hecho hubiese sucedido el día anterior. El duelo, ¿no? O sea, poder elaborar una pérdida necesita inevitablemente de una materialidad, de un cuerpo. Uno sabe que es la función que cumplen los ritos funerarios, es la función que cumplen los cementerios, y es lo que uno sin duda sabe que estuvo en la base de lo que fue la estrategia de la desaparición. O sea, ¿no? Ocultar algo que justamente lleva a uno a pensar que más que terminar con la vida de una persona, también busca terminarse con la muerte, ¿no? La muerte, que es el punto final de cualquier vida y que es lo que enmarca esa vida en una historia. Vengo a abrazar a una compañera, a reconocerme en ella. Vengo a decirle que nunca dejamos de buscarla, de amarla, de esperarla. Vengo prendida a su memoria, que trae la memoria de otros compañeros y compañeras y amigos también. ¡Presente! Sus olvidos, quizás complacientes por su muerte privada. Sí, es lo que se merece, sí. Sí, más fuerte, que es lo que se merece, sí. Cada proyecto individual, cada proyecto afectivo, cada construcción de familia, o sea, todo eso aporta de alguna manera a la historia colectiva. Si hay algunas de esas historias que están perdidas, pero perdidas en este sentido fuerte, de que una desaparición implica un borramiento que es mucho más que una muerte, implica también algo a título de la identidad colectiva que queda absolutamente coartado. Que una persona recupere su identidad, al mismo tiempo implica que hay una recuperación de la identidad colectiva. No hay otra manera de pensarlo. La identidad de un pueblo también se mide por los relatos que se cuenta a sí mismo. O sea, la historia de un país es esto que se articula en el discurso de todos los días en relación a las cosas que se viven y las cosas que son. Entonces,
En ese punto también, los agujeros que representan los desaparecidos es algo que impacta en lo social desde el punto de vista de que cuestiones como el algo habrán hecho, por algo habrá sido, ha impactado en los... Digo, más allá de todo lo que se pueda construir sobre ese dicho, hay algo que impactó en cada una de las trayectorias individuales. Hay una articulación sorprendente entre conocimiento teórico, técnico, científico y los aspectos políticos y humanos que esta tarea inevitablemente abarca. Hay algo del trabajo que hace el equipo que tiene que ver con poder aunar estos elementos. Sacar lo mejor de cada cosa, uno podría decir, pero también sin olvidar que este trabajo científico se enmarca en un contexto político muy específico y muy determinado que no hay que dejar atrás, en un contexto histórico y también en un contexto humano y afectivo. Son como todas dimensiones que el trabajo del equipo cotidianamente tiene en cuenta. La recuperación de los restos de los seres que el pasado reciente ocultó, la explicación de la verdad a los familiares, el reconocimiento social e institucional de lo ocurrido y la acción reparadora de la justicia son tareas que forman parte de la reconstrucción necesaria de nuestro pasado. En el caso del Área 211, la labor de los distintos organismos de derechos humanos ha permitido devolver la verdad más allá del silencio que impone el paso del tiempo. Verdad que, como en un ábaco, solo se hizo visible en la suma de sus evidencias.